vamos a ver ahora una serie de órdenes que nos permiten filtrar el contenido de los ficheros de texto. En este caso, la primera que vamos a ver es head. Head es un comando que significa cabeza y lo que permite es mostrar las primeras líneas de un determinado fichero de texto. Yo, por ejemplo, puedo poner head manual.txt y al darle a intro me va a mostrar por defecto las primeras 10 líneas del fichero. ¿Vale? Si vosotros no queréis las primeras 10 líneas, sino que queréis, por ejemplo, un número concreto, hay que indicar un guión y el número de líneas que queréis ver. Por ejemplo, si queréis ver solamente las primeras 3 líneas, la orden sería head-3 manuallinux.txt. Y esto os mostraría solamente las 3 primeras líneas. ¿Que queréis las 20 primeras líneas? Pues tan sencillo como cambiar el 3 por 20 y os salen las primeras 20 líneas de ese fichero. ¿Vale? De acuerdo. Borro la pantalla. Igual que head, cabeza, muestra las primeras líneas, las 10 por defecto, y si no, por la que le indiquemos de un fichero de texto, existe el comando tile, que lo que hace es mostrar las últimas líneas de un determinado fichero. De manera que si yo digo tile manualdelinux.txt, me va a mostrar las últimas 10 líneas del contenido de ese fichero de texto, manualdelinux.txt. ¿Vale? Del mismo modo que head también permitía establecer el número de líneas, también lo permite tile, de manera que si yo digo menos, por ejemplo, 4, con esto veríamos o estaríamos estableciendo o deseando ver las últimas 4 líneas del fichero manualdelinux.txt. Y efectivamente ahí veis que esas serían las últimas 4. Igual, pues si queréis ver las últimas 20, pues por ejemplo, guión 20. Y con esto veríais las últimas 20 líneas de ese fichero. ¿Vale? Por tanto, un poco para resumir, head muestra las primeras n líneas. Si no le indicáis sn, pues son las 10. Y tile muestra las últimas n líneas. Si indicáis sn, pues serán, si indicáis 6, pues 6. Si indicáis 14, pues 14. ¿Vale? Bien, vamos a seguir con alguna orden más. Si os parece, voy a mostraros el contenido de otro fichero que tengo por aquí que se llama hexadecimal.txt. Bueno, ese fichero tiene, como veis, una serie de números y de letras. Son justamente todos los símbolos que se pueden utilizar en el sistema hexadecimal, es decir, desde el 0 hasta el 9 y desde la A hasta la E, ¿vale? Hasta la F, perdón, hasta la F. Bien, bueno, pues si vosotros, por ejemplo, tenéis un determinado contenido, un fichero de texto, y vuestra intención es ordenarlo, podréis utilizar la orden sort. Sort y el nombre del fichero. Si en este caso utilizamos sort hexadecimal.txt, veréis que el resultado es el mismo, pero ordenado en este caso del 0 al 9 y de la A a la F. Internamente sort utiliza el orden en el que vienen los símbolos en la tabla ASCII, ¿de acuerdo? Y hay que tener cuidado cuando se ordenan números porque es curioso, pero por ejemplo el 11 está antes del 2. Para que eso no suceda, se suele poner la opción -n para que entienda que son números, y eso hará que el 11 esté después del 10 y antes del 12 y no entre el 1 y el 2. ¿Vale? Son cosas que pasan en la informática, entre otras cosas porque se acude a la tabla ASCII, y la tabla ASCII, pues el 1-1 pues, es algo que en teoría va antes que el 2. Bueno. Más órdenes que os puedan resultar interesantes y que nos resulten interesantes para filtrar textos. Pues grep. Grep es una orden
grep es una orden muy interesante que, a diferencia de los anteriores comandos que hemos visto, que mostraban un solo fichero, en este caso este admite varios ficheros. Lo primero que hay que indicarle es un patrón de búsqueda, ¿vale? Y después el fichero o conjunto de ficheros sobre los que queráis hacer esa búsqueda. Grep lo que hace es mostrar solo las líneas de un determinado fichero de texto en el que existe la coincidencia con el patrón que le indiquemos, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que yo quiero buscar la palabra Linux en el fichero manual de linux.txt, ¿vale? Bueno, pues si yo pulso esto, me va a retornar solamente aquellas líneas en las que haya una o varias coincidencias con la palabra Linux, y ahí las veis resaltadas. Evidentemente, el fichero manual.txt tiene muchísimas líneas, pero solamente las que veis en pantalla, que concretamente, bueno, voy a subir un poquito para arriba para que lo veáis un poquito. Todas estas tienen, como veis, desde aquí que empieza el comando, desde esta zona que empieza el comando, pues localiza todas las líneas en las que está la palabra Linux, ¿de acuerdo? Y las muestra por la pantalla. Esa es un poco la función de grep, ¿vale? Localizar una o más. Si hay en una determinada línea una coincidencia con el patrón que se le indique, pues muestra esa línea. Si hay varias, igualmente también la muestra, ¿vale? Fijaros que si yo, por ejemplo, indicamos grep el patrón Linux y el fichero manual txt, si quiero saber el número de líneas en las que aparece, puedo poner la opción "-c". "-c" lo que hace es contar. Cuenta el número de líneas del fichero manual de linux.txt en el que aparece el patrón Linux, ¿vale? Ahí la tenéis, pues son 56 las líneas en las que aparece. Hay un detalle también importante, y es que el patrón, que yo os aconsejo, aunque no es estrictamente necesario, pero siempre os aconsejo que el patrón lo pongáis en entrecomillado, ¿vale? Entre comillas dobles. Fijaros que Linux está toda la cadena en minúsculas, pero si a mí no me importara que estuviese en mayúscula o en minúscula, la opción que se debe indicar es "-i". Eso ignora el hecho de que sea mayúsculas o minúsculas. Fijaos que si yo ejecuto esta orden, grep "-i linux sobre manual de linux.txt, pues me van a salir igualmente todas aquellas líneas en las que aparece la palabra Linux, pero fijaros que aquí lo mismo que está mostrando la palabra Linux en minúscula, con la primera minúscula, también está mostrando la palabra Linux con la primera en mayúscula. Si hubiese palabras todas en mayúscula, igualmente también las mostraría, ¿vale? Fijaros en este caso que si ejecutamos la misma orden y decimos que cuente las líneas, pues nos salen 91. Recordad, antes nos salían 56 porque solamente buscábamos Linux tal cual en minúscula. Ahora, como nos da igual que esté en mayúscula o en minúscula, pues nos salen 91 líneas. Cuidado que son líneas, no palabras Linux, ¿vale? Es decir, si en una misma línea aparecen 3 Linux, eso se cuenta como 1, ¿vale? Bueno, voy a borrar la pantalla. Grep es una orden bastante potente y compleja, ¿vale? Y fijaros que si, por ejemplo, indicamos grep y entre corchetes Linux y cerramos corchete sobre el fichero manual de linux.txt, esto lo que va a hacer es que nos va a sacar todas las líneas en las que aparezca una L, una I, una N, una U o una X, no como tal la cadena Linux, ¿vale? Fijaros que si yo le doy a intro, pues me salen todas las líneas en las que aparecen todas esas letras. Es en definitiva una forma de buscar todos los caracteres. Esto realmente así no tiene mucho sentido, pero imaginaros, por ejemplo,
Voy a borrar la pantalla. Imaginaros, por ejemplo, que en lugar de la palabra Linux, yo quiero buscar símbolos un poco especiales, como el dólar o, por ejemplo, el porcentaje. Eso, con esta orden lo que estaríamos diciéndole, búscame las líneas del fichero manual de linux.txt en los que hay una o varias coincidencias con el símbolo dólar y con el símbolo porcentaje. Claro que si yo le doy a intro, solamente me va a sacar aquellas líneas del fichero manual de linux.txt en las que aparece esos símbolos, ¿vale? Tanto el porcentaje, aquí lo veis, ¿vale? El porcentaje como el dólar que anda por aquí, ¿vale? Más opciones interesantes de grip, por ejemplo, voy a borrar la pantalla. Imaginaros que yo quiero buscar en el fichero donde se guardan los usuarios del sistema las líneas que coinciden con Miguel, por ejemplo. Esto sería grip, el patrón a buscar, en este caso Miguel. ¿Y dónde lo quiero buscar? Pues en el fichero /etc /passwd, ¿vale? En ese caso me sacaría solo las líneas de ese documento en el que aparece la palabra, el patrón, las palabras que coinciden con el patrón Miguel. Si mostramos el contenido de etc, ya sabéis, que lo hemos trabajado en otros videotutoriales, que es mucho más extenso. Es donde aparecen todos los usuarios del sistema, ¿vale? Pero concretamente, si nosotros le decimos que me muestre solo las líneas en las que aparece Miguel, pues me aparece solamente esa línea, la que está dedicada a mi usuario concretamente, ¿vale? Resaltando, como veis, dos Migueles, el Miguel del principio y el Miguel que indica mi espacio de trabajo, colgado del /home, ¿vale? Fijaros también que podéis especificar en el patrón, si utilizáis el símbolo circunflejo, que es este, ese símbolo lo podéis sacar, bueno, está al lado de la P en mi teclado. Al lado de la P está la manera de mostrar este símbolo que se llama tilde circunfleja. Pues esto lo que hará es mostrar solamente aquellas líneas en las que aparezca, la palabra Miguel, pero al principio de la línea. Al principio de la línea. Si le dais, pues efectivamente aparece solo marcado, y fijaros que antes estaba marcado este Miguel también, porque era una coincidencia este Miguel de aquí. Pero ahora no, porque el patrón que estamos utilizando ahora es este, que solo al principio aparezca Miguel, y por eso solamente me resalta este Miguel de aquí, ¿vale? Bueno, grip tiene muchas opciones, y lo importante es saber que grip busca en ficheros de texto líneas que coincidan con un patrón. Ahora, ¿cómo especificar ese patrón? Pues eso ya, en función de vuestra necesidad, conviene examinar el man de grip y ver más opciones que existen y que son útiles. Por ejemplo, si establecemos la opción, voy a utilizar la opción "-v". La opción "-v", fijaros que ¿qué podéis imaginar que ha hecho? En principio no se sabe muy bien qué ha hecho. Pues lo que ha hecho es justamente mostrar todas aquellas líneas, pero en las que no está el patrón Miguel. Por eso me ha mostrado todos los usuarios del sistema, pero no la línea, si la buscáis no la vais a encontrar, no la línea en la que está Miguel, el usuario Miguel, ¿vale? Es decir, que la opción "-v", lo que hace es mostrar todas las líneas en las que no está, en las que no hay coincidencia con ese patrón, ¿vale? Recordaros que grip acepta varios comandos. Si por ejemplo nosotros vamos a utilizar también varios ficheros, quiero decir, si por ejemplo decimos que también busque las coincidencias en etc/shadow, como shadow es un documento especial solamente reservado al root, por eso tengo que poner delante sudo. Esta orden concretamente, ¿vale?, lo que haría es buscar todas las líneas en las que apareciera Miguel, tanto en passwd como en
shadow, ¿vale? En este caso, al introducir mi contraseña, pues veríais que aparecen todas aquellas líneas. En este caso no las muestra marcadas, pero muestra todas aquellas líneas en las que aparece Miguel, tanto en... Fijaros que aquí nos está indicando que en el fichero passwd, pues encuentra esta línea en la que hay Migueles, ¿vale? Y en el fichero etcshadow, pues nos está mostrando esta línea en la que también hay al menos una coincidencia con Miguel, que está aquí, ¿de acuerdo? Es decir, que grep acepta, como veis, varios ficheros, ¿vale? Todos aquellos los que queréis que busque. Y en ese caso las coincidencias, al principio pondrá el nombre del fichero donde está la coincidencia y después, separado con 2 puntos, pues la coincidencia, ¿vale? Bueno, voy a borrar la pantalla. Y vamos a ver la última orden. La última orden que vamos a ver es cut. Cut, nuevamente también sobre un determinado fichero. Lo que va a hacer, si bien grep lo que hacía era mostrar las líneas en las que había coincidencias, cut lo que hace es cortar en todas las líneas, pero cortar de forma, podríamos decir, vertical. Vamos a poner un ejemplo para que esto se vea con mayor claridad. Vamos a mostrar el contenido de etc passwd. Ahí están todos los usuarios del sistema, como ya sabéis. Fijaos que si yo corto, esto sería cortar, cut viene de cortar, e indico que quiero que sea un corte en base a caracteres, y que sea el carácter 1 sobre el fichero /etc /passwd, lo que me hace es cortar el primer y solamente el primer carácter, esta es la orden, el primer y solamente el primer carácter de todas las líneas de este fichero, ¿de acuerdo? Imaginaros que queréis no solo el primero, sino el primero y el segundo. Pues esto se indica así. Córtame el primer y segundo carácter de ese fichero. Y como veis, nos cortaría los dos primeros caracteres. Imaginaros que queréis no del el primero y el segundo, sino del 1 al 5. Podéis indicarlo con comas, 3, 4, etc. O podéis poner -5. Esto lo que haría es que cortaría los caracteres desde el 1 hasta el 5. Fijaos que si ejecutamos esta orden, nos está completando el conjunto de caracteres que nos está cortando de forma vertical en cada línea de ese fichero passwd con el que estamos trabajando, ¿vale? Combinaciones se pueden hacer la que queramos. Por ejemplo, se puede decir que queremos que sea del 1 al 5, además el 7, el 9 y, por ejemplo, desde el 12 en adelante. Esta sería un poco la combinación en la que le estamos indicando distintos rangos. Este sería, corta los caracteres, el -c, caracteres, del 1 al 5, además del 7, además del 7, además del 9, y además de eso, desde el 12 hasta el final de la línea. Esa sería un poco la opción, ¿de acuerdo? Los patrones de corte que estamos utilizando. Bueno, si vosotros le dais, pues nos mostraría justamente esos caracteres que nosotros le hemos indicado, ¿de acuerdo? Hay una opción para cut también muy utilizada y que es especificando un delimitador. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero cortar como siempre sobre etc passwd, pero en este caso quiero utilizar un delimitador. Y en ese caso hay que indicar que el delimitador sea, y entre comillas, el delimitador que queráis utilizar. Por ejemplo, vamos a utilizar 2 puntos.
y después hay que indicar qué queréis cortar, teniendo en cuenta que el delimitador es el 2 puntos. Por ejemplo, puedo poner -F1. Esto sería, corta la columna 1, ¿vale? Teniendo en cuenta que el delimitador es el 2 puntos. Fijaos que si yo hago eso justamente sobre etc passwd, recordad que es donde están los usuarios del sistema, lo que me está dando es el nombre completo de los usuarios del sistema. Recordad, por ejemplo, si yo pongo cat etc passwd, que la forma en la que aparecen estas líneas, esto ya lo hemos visto en otros videotutoriales, ¿vale? Aparece el nombre de usuario, 2 puntos, seguido de la contraseña, que siempre va una X en este fichero, después seguido del identificador del usuario, el identificador del grupo del usuario, el nombre completo. Esto ya lo hemos visto, la estructura que tiene las líneas de este fichero. Fijaros que, insisto, si nosotros le decimos que corte solo la primera columna, teniendo en cuenta que el delimitador es el 2 puntos, en este caso la primera columna sería Miguel, porque ya encuentra aquí el delimitador. En este caso sería Sanet, es un carácter menos. En este hplib, ¿de acuerdo? Es decir, que si nosotros ejecutamos esta orden como ya hemos hecho antes, pues nos da justamente el nombre del usuario, de los nombres de los distintos usuarios que hay en el sistema. Igualmente, como ocurría con los caracteres, la columna se puede establecer un intervalo. Yo puedo decir, por ejemplo, que sea la columna 1 y la 2. Y en ese caso me sacaría para todos también la X. Por ejemplo, la 1 de la 1 a la 3. Y esto me sacaría la columna 1, la 2 y la 3. Ahí la tenéis. E igualmente vosotros podéis especificar un rango. Por ejemplo, de la 1 a la 3, además quiero la 6 y de las 8 en adelante, por ejemplo. Pues ese sería el resultado de cortar por columnas, teniendo en cuenta, y esto es muy importante, que el delimitador es el 2 puntos. Si en el fichero no fuese el 2 puntos, sí, como en el fichero que estamos trabajando, sino que fuese, por ejemplo, otro carácter, pues habría que indicar el carácter. Por ejemplo, vamos a imaginar que queremos que sea el espacio. Pues ponemos espacio. Vamos a, por ejemplo, utilizar esta orden, pero no sobre passwd, sino sobre el manual de Linux. En este caso, lo que hará es cortarme para cada línea la primera palabra. La primera palabra, porque cuando pasa de una palabra a otra, el delimitador es el espacio. Si yo, por ejemplo, digo las 3 primeras palabras, pues puedo poner desde la 1 hasta la 3. Y en ese caso, para cada línea me pondría las 3 primeras palabras. ¿Vale? Bien, pues para finalizar vamos a ver una última orden que sirve para contar el número de líneas de palabras o letras que tiene un determinado fichero y que se denomina WC, de Word Counter. WC es una orden que si posteriormente indicamos uno o varios ficheros, como por ejemplo manualdelinux.txt, nos va a dar como resultado una serie de números. El primero, 1524, hace referencia al número de líneas del documento. 9960 hace referencia al número de palabras que tiene el documento, entendiendo que se cuenta una palabra porque entre una y otra existe un espacio. Y por último, 64.843 sería el número total de letras y símbolos, entre letras y símbolos, que existe en el documento. Normalmente esta orden se utiliza especificando la opción de qué queremos realmente saber. Por ejemplo, si queremos saber el número de líneas, se utiliza la opción "-l". Y en ese caso nos devolverá el 1524. Si queremos saber el número de palabras,
se utiliza la opción, como veis en la pantalla, -w de world. Line, L es de lines, W de words, palabras. Y por último, si queréis saber la cantidad de caracteres, se debe utilizar la opción -c. En ese caso nos darán los 64.843 que ya habíamos mencionado anteriormente. ¿Vale? Evidentemente se puede utilizar, por ejemplo, imaginaos que yo quiero saber cuántos usuarios hay en el sistema. Pues si yo sé que hay un fichero que se llama /etc/passwd, donde están todos los usuarios del sistema, y sé que cada usuario tiene una línea, pues contar las líneas de ese fichero, en definitiva lo que me va a dar es 33, el número de usuarios totales que existen en el sistema. Eso no quiere decir que puedan logarse, ¿de acuerdo? Ya sabéis que logarse o iniciar sesión solamente es un subconjunto. Luego hay muchos otros usuarios creados por el sistema para sus necesidades propias, ¿no? Bueno, pues con esto terminamos estas últimas órdenes que nos han servido para, bueno, pues para filtrar ficheros de texto. Hemos visto muchas órdenes, no son muy complejas, salvo grep o cut, que son quizás las más elaboradas, que más opciones tienen. Todas las demás son muy sencillas. Recordaros que hemos visto para editar ficheros, pues gedit, nano, ev. Para mostrar ficheros completos, cat, more y lest. Y para hacer filtrado, pues comandos como head, tile, sort, y por último las dos más potentes, grep y cut. ¿Vale? Comentaros igualmente, para finalizar ya este vídeo, que estas órdenes como tal, hombre, son potentes, pero cuando verdaderamente adquieren su funcionalidad y su potencia es cuando hacemos uso combinado de todas estas órdenes, ¿vale? Eso lo vamos a ver en un vídeo posterior en el que analizaremos la concatenación de órdenes y concretamente las tuberías. En las tuberías veremos que el resultado de una orden se le pasa a otro y así sucesivamente, de manera que es cuando podemos conseguir pues prácticamente lo que queramos con el contenido de ficheros de texto, ¿vale? Entonces será cuando veréis realmente la funcionalidad de todas estas órdenes que hemos estado analizando. Bueno, pues espero que se haya entendido. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, podéis preguntármela, podéis dejar un comentario en el canal de YouTube, como prefiráis, ¿vale? Venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. Un saludo, chao.